el destino te pone a prueba y vas a estarte enfrentando entre dos situaciones. Un amor nuevo, diferente, que te flecha, que te deja vivir a tus aires como nunca antes tal vez, que te hace salir, divertirte, vivir la vida. Pero a la vez tienes los recuerdos del pasado, a la vez tienes este amor que tal vez no terminaste de soltar. Esta semana el amor te pone a prueba, Cupido te ha flechado. Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana. Libra, vamos a estar leyendo en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Libra y también vamos a estar leyendo para el Libra de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, a aquello que estés viviendo. Exprésalo y espéjalo con las personas que lo estés viviendo. Toma todo lo que te pertenece de esta lectura y descarta todo lo que sabes que no es para ti, ¿vale? Libra, vamos a empezar esta semana y vamos a leer en lo general, pero también vamos a leer qué te está trayendo Neptuno con esta entrada que va a tener en Aries, ¿sí? Empezamos entonces con esta carta de la Torre. La Torre que trae grandes cambios y con la Rueda de la Fortuna son cambios que van a ser a tu favor. Pero aquí puede venir un poco de todo. En positivo, ojo, porque estamos rodeadas de una carta de 9 de copas, una carta de 8 de bastos, ¿vale? Y una carta de 2 de copas. ¿Qué nos está diciendo esto? Mira, los cambios que vienen son, para algunas personas, a nivel de cambios de casa, cambios de forma de vida o cambios grandes dentro de lo que sea la casa en sí. Por ejemplo, vais a mudaros, vais a remodelar algo o alguien se va de casa. Tú te puedes ir de la casa de los padres e irte hacia pues un nuevo hogar, ¿vale? Me dice que todo esto es en beneficio de la propia felicidad de Libra. Son cambios bastante grandes, pero son sumamente afortunados. ¿Para qué? Para traerte paz, estabilidad y también cierta felicidad, ¿vale? Dentro de lo que vaya a ser pues este ámbito familiar, de tu círculo social, ¿vale? Donde tú te vas a estar encontrando no solamente bien avenido, o sea, por ejemplo, que tienes de todo, que te sientes tranquilo, tranquila, placentero, en paz, ¿vale? También esto va a propiciar pues salidas, conocer gente, ¿vale? Porque todo esto te va a cambiar la vida sumamente en positivo. Me dice que todos estos cambios vienen rapidísimo. Que puedes estar conociendo a una persona que aparezca así como de la nada en tu vida, porque estos cambios son bien radicales, ya te lo digo, de la nada conoces a una persona y es alguien con quien puedes estar formando una relación de pareja, 2 de copas, ¿vale? Alguien con quien puedes congeniar muchísimo. Pero te digo más, hay alguien de tu pasado que puede estar volviendo. Yo veo como si fuesen 2 personas, ¿vale? Hay alguien de tu pasado que puede estar volviendo y aquí, la verdad, me vas a tener mucho cuidado porque este 7 de espadas nos anuncia que tal vez viene con las mismas vamos a decir, triquiñuelas del pasado, ¿vale? Pero tú vas a estar, ya te digo, conociendo mucha gente, dando carpetazo a este tipo de personas, situación que no te aporta. Y yo veo también que para quienes estén, por ejemplo, en cambios de trabajo, porque si tú lo que quieres es cuestiones de trabajo, viene una situación que va a ser muy favorable para ti, que te trae estabilidad. Sales de algo que puede ser como un poco engañoso y entras en un tipo de trabajo que te trae, pues ya te digo, esa estabilidad, esa, ¿cómo se llama? Eh,
abundancia económica, ¿vale? Y algo que me están diciendo mucho las cartas es que se viene una temporada de firma de papeles o de contratos que te van a traer nuevamente, mira, sobre el 9 de copas viene el 9 de oros, que nos habla de otra vez de esa estabilidad, de esa paz, de esa tranquilidad, ¿vale? Esta firma de papeles que tal vez, pues, mira, te digo una cosa, hay gente por ahí que tenía problemas para pagar la casa, ¿vale? Entonces va a venir una firma de papeles por la cual, mira, sueltas ese problema. Ya no va a ser un problema para ti. Hay una negociación, pero esto ya no va a ser un problema para ti. Viene, ya te digo, tu paz, tu estabilidad. Con estos dos nueves nos estamos asegurando que estás feliz, que estás contento, contenta y que tienes dinero. Ojo, porque las dos cartas son buenísimas, ¿vale? Entonces, te voy a decir que está viniendo un cambio repentino con una propuesta que me lo ponen como una especie de propuesta supermagnética, porque estás en una situación de gran magnetismo. Magnetismo para traer dinero, magnetismo también para todo lo que sea lo romántico. Vamos a pedir cartas, a ver. Me dice también que si tú tenías una situación complicada con un ser querido, alguien, por ejemplo, una especie de amistad que durante un tiempo pues se iba más con otra amiga que contigo. Un familiar que siempre fue muy, por ejemplo, tu hermano o tu hermana que siempre te quiso muchísimo y erais como uña y mugre, y en eso pues se fue porque no sé qué. Bueno, pues esa persona vuelve a ti, inclusive alguien con quien tú querías tener una relación y no podías porque había pues terceras personas rondando. Pues nada, esta persona tercera se va. Mira, y justo de lo que estamos hablando, que todavía no hemos entrado en temas del amor y esto, pero es que los cambios van a venir rapidísimo para ti. Mira, te digo una cosa, si tú estabas pendiente de una relación de pareja, mira, van a estar pasando dos cosas, pero tú, me fijo, me quedas con pareja. Van a poder estar pasando dos cosas. Dejas a esa persona a la cual estabas esperando, ¿vale? Porque empiezas a relacionarte con alguien que yo veo como sumamente interesante, con charlas interminables, con mucha conexión, es lo que me dicen, ¿vale? Una conexión que te digo que es magnética. Que no te parezca raro que la otra persona del pasado regrese, ¿vale? A buscarte justamente porque ya no estás por él, por ella, ¿vale? Y cómo se llama, quiera retomar más cuando te vea que tú ya te vas por otro lado, ¿vale? Pero tú ahí vas a tomar una decisión. Y tú creo que ya no estás para niñerías, tú ya no estás para egocentrismos de quién puede más, ni cosas por el estilo. Yo creo que tú te decantas hacia nuevas situaciones. Me habla también de cambios de trabajo. Me dice que viene algún tipo de proyecto que te emociona, que te gusta y que es como serio y rentable para ti. Y hacia ahí tú te vas a estar decantando. Vamos a preguntar qué cosa te está trayendo esta semana que Neptuno está entrando literalmente en Aries, porque a todo el mundo le va a traer cosas. Neptuno hacía 165 años, 164,7 o así, que no entraba de nuevo en Aries, ¿no? Que no daba la vuelta para entrar nuevamente en Aries, ¿vale? Y Neptuno va a estar 14 años en Aries y te va a estar trayendo una serie pues de regalos, acontecimientos, situaciones nuevas porque quiere toda una nueva historia para ti. Lo vamos a ver solamente esta generación, como quien dice, y en 165 años más nadie más volverá a ver esto. ¿Vale? Entonces le estamos preguntando, ¿qué te trae ese Neptuno? Mira que lo primero que ha salido es el amor. Mira que lo que primero ha salido me habla de un amor altamente añorado, un amor que se está cocinando lentamente y a fuego lento, pero que ya está a punto de llegar para ti, ¿vale? Si tú lo que querías era formar una familia, si tú lo que querías era tener niños, ¿no? Con ese amor preciado, eso va a llegar para ti. Pero yo no solamente veo amor en lo sentimental, que está,
¿vale? Porque ya antes nos hablaban de parejas y todo eso, sino todo aquel amor que te ha hecho sufrir en este tiempo. Aquí puede estar esas deslealtades, aquí puede ser que te trataba la familia mal, que eras el patito feo de todas partes, porque claro, a ver, Libra, tú eres el signo de la justicia, tú eres el que abre la boca cuando hay una injusticia, tú eres aquella persona que defiende al que no tiene, tú eres aquella persona que cuando se reparte quieres que todos tengan su pedazo igual, entonces te quejas. Y eso te ha hecho sufrir mucho, dice dentro de sobre todo como un grupo social, una familia, unos amigos, ¿vale? Y la pareja, por supuesto. Entonces, esto termina para ti de forma radical, ¿vale? Y empiezas a brillar, a destacar, a crecer en todo lo que tenga que ver pues con estas injusticias. Mira tú qué bonito, porque tal cual lo hemos dicho, ahí ha salido. Me sale tu árbol genealógico, o sea, todo lo que sea los miembros de la familia, el que tú formes una familia, el que tú formes parte de un grupo de gente que es tu familia, tus seres cercanos, ¿no es cierto? Pero también con la carta del jardín nos habla de esos grupos sociales en los cuales tú estás y perteneces. O sea, el jardín ya está hablando de amistades, compañeros, compañeras de trabajo, o sea, gente que, en la cual tú quieres formar parte y por ahí pues habías estado teniendo estos problemas. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, a Libra le gusta la justicia, le gusta la igualdad. Y claro, a veces hay gente que quiere acaparar más o quiere destacar o quiere lo que sea pisando a los otros y Libra eso no lo pasa por alto. ¿Vale? Libra va y dice, abre la boca. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Que ahora a ti se te reconoce, ¿vale? Y ahí está ese crecimiento que vas a tener, porque a ti se te va a estar reconociendo. Porque después de un tiempo todo el mundo va a ponerse a pensar, ¿sí? Neptuno va a ser que tú destaques, Neptuno te va a ser que tú crezcas ahí donde antes te pisotearon, ¿vale? Entonces, ¿qué viene para ti? Mucho amor, ¿vale? De todas partes. Tú vas a estar creciendo en amor, sobre todo, lógicamente, en autoestima, que esto ya con los nodos que hemos tenido ya lo venías viviendo. Vamos a pedir a ver si viene algo más. Mira, objetivo cumplido del amor, ¿eh? Objetivo cumplido del amor. También me dice que en esta época tú vas a tener mucha inspiración divina para adentrarte en nuevas situaciones, nuevas creaciones, nueva gente que vas a estar conectando. Wow, mira, aquí está la pareja. Mira, no hablábamos del amor, es que justo sale la pareja primordial de estas cartas. ¿Te gustan? Estas son mis cartas. Espero que te gusten. Vas a ver mucha como pequeñas publicidades y todo. En la descripción tienes donde adquirir mis cartas. Son estas, ¿sí? Te las muestro porque mira, es que justo han salido, ¿vale? Las vamos a usar las dos. Bueno, entonces, Neptuno te acerca a esa persona con la cual formar una relación bonita, una relación tal vez como siempre la habías soñado, ¿vale? Va a estar sanando tu corazón, va a estar quitando y retirando obstáculos y a gente que perturbaba vuestra relación. Se van a dar cambios en ese sentido y todo lo que obstaculiza te lo va a estar retirando para que empieces una vida nueva y diferente. Y ahora que estamos hablando del amor, pues vamos a ver para esta semana. Ojo, esto Neptuno te lo va a estar trayendo pues en semanas y meses consecutivos. Acuérdate que va a estar 14 años. Lógicamente no te va a dar el regalo al año 14, ¿no? Desde ahora que entra, ¡pum!, ya va a estar moviendo cosillas interesantísimas para ti, ¿vale? Venga, vámonos entonces, mira, a ver qué más te viene y esta vez en esta semana en el amor. Y te viene una gran victoria. Mira lo que nos dicen. Aquí hay como una especie de gran ilusión, gran amor que renace, pero sobre todo también es como una victoria tuya. Ojo, ojo. Sobre todo para aquellas personas que sufrieron una gran traición, que sufrieron
yo lo veo como un trastorno emocional, ¿vale? Sumamente grande, ¿vale? Viene un cambio total, viene un cambio radical, por eso me lo ponen como que es tu gran victoria. Y te digo más, mira, si tú todavía estabas que no podías olvidar a esta persona que te traicionó, a pesar de que te pisoteó, a pesar de todo, te digo, viene una persona que con esta te va a hacer que olvides todo el pasado. Viene este rey de bastos, ¿vale? Aquí tenemos mucho fuego y tú sabes que el aire que eres tú, Libra, alimentado por el fuego, ¡fua!, se convierte en una cosa maravillosa. Yo siento que esta persona podría ser así tipo de Aries, de Sagitario, ¿vale? Leo también podría ser, pero yo siento mucho así Sagitario, Aries, ¿vale? Y yo creo que esta persona es como que te ayuda a dejar atrás a gente del pasado, ¿vale? En este tiempo, me dice, tú te vas a estar cuidando mucho de otras personas. Mira, mira, los reyes de fuego están juntitos. Tú te vas a estar cuidando mucho de otras personas, quién llega a tu vida, quién no, porque tú tienes tus sueños, tus ilusiones románticas que se van a estar dando. Una compatibilidad súper buena. Ay, mira, que le he tomado como un rey, pero es un caballo. Venga, pero aquí está este 2 de copas de nuevo. Mira, aquí está este 2 de copas de nuevo. O sea, tú vas a estar literalmente conectando con una persona, digamos, muy profundamente, muy sensualmente. Y es una conexión que es lo que tú justamente querías o habías soñado. Me hablan también de alguien que podría ser de Acuario, ¿eh? Pero bueno, vas a tener noticias de esta persona y sobre todo sabes que es alguien que te ve como, perdón, es una persona que se ve como independiente, como que fuese empresario, empresaria, o que por lo menos tenga un puesto así como de jefe o que viva su vida muy a lo independiente, muy tal vez a lo freelance. Vamos a ver. ¿Qué más te dicen las cartas? Mira, aquí llega esa persona. Mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, aquí hay una persona que va a estar conectando contigo, Libra, y se ve una persona de carácter, una persona como muy firme, como que tuviese buenos estudios, como que tuviese pues sus negocios, su trabajo. Puede ser que, que contactes con esta persona por temas de trabajo, ¿vale? Que os encontréis en reuniones sociales, en reuniones con estas amistades. Pero yo te veo juntándote y conociendo a esta persona y hay como una especie de match total que en el momento en que os encontráis ya os sentís que estáis como hechos para toda la vida o estáis de alguna manera como predestinados a estar juntos, una cosa así. Es súper bonito esto, ¿eh? Súper, súper, súper bonito. Yo creo que esta persona viene con algún tipo de propuesta, lógicamente no te la va a decir toda esta semana, pero en el transcurso de conocerse, porque aquí yo veo muchas conversaciones, muchos tiras y aflojas, ¿tú qué haces? ¿Cómo vives la vida? A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, o sea, es que yo veo aquí, me lo pones como negociaciones. Estas negociaciones quiere decir que estáis intentando ver cómo vuestras vidas van a ir encajando, porque desde el primer momento tenéis un match, tenéis un encaje muy bueno entre vosotros. Entonces, aquí viene una situación que vive Libra, ¿vale? Y dice que por un momento tú estás rollo, ¿qué hago? ¿Dejo el pasado? ¿Sigo con el pasado? ¿Sostengo el pasado? ¿Me voy hacia el futuro? Tu tendencia, te digo, es a irte hacia el futuro porque tú vas a tener un flechazo.
te lo digo ya, con esta nueva persona que estás conociendo. Tú vas a tener aquí un flechazo que va a sanar tu corazón. La carta del médico nos asegura que tu corazón sana, que tu corazón de alguna manera vuelve a vibrar, vuelve a sentir, vuelve a querer tener ilusiones, ¿vale? Y por más que este pasado pues te escriba, se comunique y tal, mira tú, por más que este pasado quiera volver, por más que este pasado quiera reanudar cosas, pues yo veo que tú, acordándote de lo que pasó, acordándote que tal vez hubieron terceras personas, que tal vez pues hubo traiciones, infidelidades, que tal vez grupos de amigos se metieron y cosas por el estilo, la suegri, cosas así, ¿sabes? Yo creo que tú sigues tu camino para adelante y tú sanas y tiras largo. Angelito mío, vamos a ver signos para esta lectura, aunque hay signos que pues ya salieron. Tenemos a Capricornio, a Cáncer, Libra como tú, Piscis, Géminis, Aries y alguno más que hay aquí, Acuario. Y vámonos a ver letras de tu nombre, del nombre de esa persona que estás conociendo, de la persona del pasado. Tienes la M de Mati, tienes la U de Úrsula, la Y de Yamil, la G de Guillermo, la S de Sara, la B de Beatriz, la C de Carlos, la K de Catherine y también mira la F de Francisco. Angelito mío, comenta, comparte, déjame tu like a este vídeo, suscríbete a mi canal para muchísimos más vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto. Bye bye.